Connection established. Agente, tiene llamada por la línea segura. Conectando. Saludos nuevamente, supervisor. Soy Joffrey, con otro informe de expediente de la amalgama a su cargo. En esta ocasión le presento la ficha del agente Darwin. Mucha de la información de este expediente es clasificada y por tanto la transmisión de hoy tiene doble encriptación. Nombre, Darwin. Convención, progenitor. Metodología, Gen Engineer. Edad, 30 años. Nacionalidad, ciudadano del mundo. Nacido dentro de la Unión en internados de los progenitores. Historial. Nació en los centros de gestación in vitro de los progenitores. Su infancia y juventud transcurrió en institutos de acogida e internados de los progenitores, recibiendo el programa estándar de adiestramiento y acondicionamiento esperado para un agente de campo. Finalmente decidió especializarse en el área de xenobiología, donde tuvo notas destacables. Entiendo que tiene conocimiento completo de esta etapa de su vida, por lo que pasaré a su solicitud de información sobre el proyecto ultrasecreto denominado Pandora. La información que está por accesar es clasificada como alto secreto. Se requiere reconocimiento biométrico para continuar. Iniciando escaneo. Acceso aprobado. Proyecto Pandora. Debido a varios reportes disciplinarios por su estilo personal para investigar y asumir riesgos fuera de los protocolos establecidos, se seleccionó al agente Darwin como sujeto de prueba XY39. El agente tenía entendido que participaría como parte del proyecto Pandora como adscrito, asignado a la limpieza de recipientes de la zona de experimentación con la biomasa extraterrestre encontrada en el espacio profundo. Posteriormente a una de las pruebas, se dejó a propósito vestigios de la biomasa con la intención de que inoculara al sujeto de prueba XY39. Se había observado que la biomasa tenía un comportamiento de cacería para elegir a su huésped. Mientras el agente Darwin limpiaba el contenedor de pruebas, la biomasa se introdujo en él. Hasta el momento, el agente cree que todo fue de manera accidental. Información sobre la entidad biológica del espacio profundo. Antecedentes. La biomasa fue localizada por un escuadrón de órbita cercana perteneciente a los ingenieros del vacío, en el asteroide Sigma 678 dentro del cinturón de Kuiper, específicamente en el campo helado de la nube de Oort. Las analíticas espectrográficas realizadas sobre este objeto determinan que se trata de un cometa de 362 kilómetros, atrapado en el campo de asteroides hace aproximadamente 605 años terrestres, por lo que se asume que el origen de la biomasa sea del espacio profundo y llegó con el asteroide al espacio cercano. Al momento del contacto, el asteroide estaba envuelto al 78% por la biomasa en un estado cristalizado. De las zonas en que la biomasa presenta un excepcional estado fluido de alta viscosidad y temperatura particularmente templada, el escuadrón extrajo 3 muestras que en total representan la extracción de 12 kilos de material biológico extradimensional. Una particularidad de la región de la nube de Oort en la que se encuentra el asteroide Sigma 678 es la alta proliferación de entidades extradimensionales, mismas que con alta probabilidad le sirven de sustento nutricional a la biomasa. Hemos encontrado que igualmente el organismo puede alimentarse de tejido vivo ordinario con igual facilidad. Fisiología. La biomasa está compuesta por un sistema organizado de células madre que sostienen una elaborada red de comunicación e intercambio de recursos. Cuando el organismo, o más propiamente colmena de organismos, entra en contacto con un tejido vivo extraño, el código genético de las células madre pierde su pluripotencialidad especializándose en 2 aspectos. Parte de las células copian cadenas de ADN huésped. Parte de las células se especializan madurando cadenas de su propio ADN. El mapeo genético de las cadenas de ADN maduras, propias de los de la biomasa, guardan estrecha similitud con nuestros calamares y pulpos terrestres, lo que revela alguna línea evolutiva en común. Todavía existe un área del 15% del mapa genético del organismo que no ha sido codificado por nuestros científicos.
La biomasa tiene 3 estadios fisiológicos. El primero es el antes descrito como una colonia organizada de células madre. El segundo es una especie de crisálida que podemos adecuadamente comparar con un molusco inteligente y altamente defensivo. Finalmente, un tercer estadio de madurez fisiológica en el que es plenamente apto para invadir un organismo huésped e iniciar la simbiosis, momento en el que su estructura fisiológica vuelve a modificarse para ajustarse a los rasgos biológicos del nuevo organismo. Biomasa, molusco, simbionte. En el segundo estado de madurez fisiológica, el organismo simbionte es altamente sensible a su entorno a través del tacto y el gusto. Cuenta también con sentido del olfato y audición, pero no son tan destacables. Ubicado en el tercer estadio, en sintonía simbiótica con un organismo huésped, puede desarrollar otros sentidos según la configuración fisiológica del huésped. En cualquiera de los 3 estadios, desde su configuración fisiológica de biomasa hasta la de simbionte propiamente, percibe sonidos, movimiento, nanopartículas de materia volátil y distintas frecuencias de radiación lumínica y emocional. En los estadios molusco y simbionte, el organismo puede modificar la forma y dureza de su membrana exterior para escudarse con un exoesqueleto, desarrollar picos o aguijones e incluso filos cortantes de su propia superficie. Esta capacidad se ve reducida en el estadio de biomasa, durante la que solamente puede recurrir a la formación de un sólido exoesqueleto. Las propiedades morfocambiantes del organismo le permiten desarrollar probóscides, tentáculos y distribuir su masa corporal para mimetizarse con los organismos con los que esté familiarizado. Esta capacidad se fortalece conforme el organismo cruza los 3 estadios de su maduración fisiológica. Maduración. Una vez que las células madre de la biomasa han iniciado el proceso de especialización, la agrupación de las mismas conforma de manera organizada distintos tipos de tejido y organelos vitales para su funcionamiento biológico independiente. A los 30 minutos de iniciada la especialización, el organismo adquiere una eficiente respuesta motora a la cercanía de otros organismos y mayormente al contacto directo. A las 8 horas de iniciada la especialización, el organismo desarrolla inteligencia instrumental que gradualmente necesitará 20 horas más para madurar al nivel óptimo, momento en que puede obtener puntuación de 105 en un equivalente estandarizado de la escala de Wechsler. A las 12 horas de iniciada la especialización, el organismo desarrolla habilidades de comunicación mediante su membrana exterior, siendo capaz de mostrar patrones de expresión inteligente a partir de modificaciones de su textura, temperatura, color, rigidez y viscosidad. A las 24 horas de iniciada la especialización, el organismo adquiere sensibilidad empática hacia su entorno, siendo capaz de identificar las intenciones o estados emocionales y actuar en consecuencia. A las 36 horas de iniciada la especialización, el organismo puede desplazarse con facilidad, ejercer la fuerza muscular de un hombre adulto, resolver acertijos instrumentales y modificar su membrana exterior para desarrollar mecanismos defensivos en situaciones de amenaza. A las 48 horas concluye la especialización, siendo plenamente capaz de invadir un organismo extraño e iniciar el proceso de simbiosis. Reproducción. Ubicado en el tercer estadio de maduración fisiológica, el simbionte es capaz de regresar una pequeña fracción de sus células al estado pluripotencial para inocularse en un nuevo huésped, donde la muestra de células se desarrollará a plenitud, iniciando una nueva infección simbiótica. Las nuevas células madre inoculadas no experimentarán el segundo estadio y pasarán de biomasa a simbionte maduro en 48 horas. No se ha identificado un reloj biológico que predetermine la reproducción o ciclos de madurez-reproducción. La hipótesis más aceptada es que esta función fisiológica se activa a discreción del organismo. Conducta. Hemos identificado 3 protocolos especializados de conducta en el organismo a partir del segundo estadio de su maduración. 1. Protocolo de respuesta defensiva. Sucede cuando es objeto de agresión física o percibe patrones emocionales de agresión a su alrededor. Esta reacción puede ser altamente violenta. 2. Protocolo de respuesta ofensiva. Sucede cuando percibe patrones emocionales de miedo en su alrededor. Esta reacción es altamente violenta. 3. Protocolo de guardián de camada. Sucede cuando está en contacto con patrones emocionales de compasión,
desatando un conjunto de reacciones prosociales asociadas a la preservación biológica, el sustento, cuidado de heridas y reproducción. Debe mencionarse un protocolo menor de receptividad y aprendizaje que se inicia en contextos físicos donde el ambiente alcanza una humedad total de 60% o superior e induce en el organismo un estado invariablemente eufórico. Esta respuesta se da en el segundo y tercer estadio de su madurez fisiológica. Si bien no demuestra necesidad alguna de entornos húmedos para su supervivencia, el contacto sostenido con sustancias deshidratantes le sumerge en un estado catatónico que le priva de reacción y movimiento. Esta no respuesta es particularmente aguda en los estadios primero y segundo de su desarrollo, y menos agresiva pero eficiente en el estadio simbionte. En el segundo y tercer estadio de su maduración fisiológica, el organismo es capaz de comunicarse mediante códigos sofisticados a través de la manipulación de su membrana exterior e incluyendo el primer estadio. También mediante la expulsión de feromonas sutiles que comunican sus estados emocionales e intenciones. Se ha identificado que estas feromonas pueden alterar propiamente los estados emocionales de otros organismos que entran en contacto con estas partículas. Probablemente este es el mecanismo de comunicación de las diferentes colonias de células madres de la biomasa. Estadio simbionte. Después del estadio de madurez correspondiente a la etapa molusco, el organismo puede inocular un huésped e invadir sus distintos sistemas vitales, buscando los conductos apropiados para adaptarse y empezar el proceso simbiótico. Este proceso puede ser altamente violento para el huésped, con una baja probabilidad de sobrevivencia. Se ha identificado que en el proceso el simbionte puede regenerar órganos perdidos del huésped con sus propias células exobiológicas especializadas, lo mismo que reforzar tejidos esqueléticos de hueso y músculo, células gliales en el sistema nervioso y sistema endocrino, digestivo y sanguíneo. Un análisis genético minucioso puede identificar linfocitos semejantes a los del huésped, pero distintos en su mapa genético a un 20%. Estado actual. Los experimentos realizados durante el proyecto Pandora reflejan que la fisiología humana no es apta para la unión simbiótica, como lo son otros organismos empleados en fases previas al proyecto. Por lo regular, la biomasa termina devorando al sujeto, finalizando la vida del simbionte y el huésped. Solo han sido posibles 4 uniones simbióticas estables en humanos, incluido el agente Darwin. La Junta Xenomédica decidió implementar la fase 2 de experimentación con las entidades simbiontes para ver si es posible aumentar aún más las capacidades y capitalizar el descubrimiento para defensa del espacio profundo en conjunto con los ingenieros del vacío. El resultado de la fase 2 hasta el momento es poco favorable. 2 de los sujetos se volvieron locos, siendo necesaria la terminación con extremo prejuicio de ambos. Un tercero se encuentra estable y con capacidades aumentadas, por lo que la Junta analiza el iniciar la fase 3. En cuanto al agente Darwin, la Junta ha dado luz verde para iniciar la fase 2, por lo que su cuidadora secreta, la agente Cassandra, pronto dará inicio a esta fase. Geoffrey, fuera. Fin de la transmisión. Juárez by Night presentó Crónicas del Concilio, Tecnocracia.